Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy es día importante, día grande, porque tenemos dobles invitados en el podcast que venimos a celebrar que un año más se ha publicado una nueva edición de esa A la sombra de la historia que nos acompaña siempre verano a verano y ahora también en esa tercera edición en formato libro. Y por eso están aquí Víctor Heredia, Fernando Alonso, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Y además nos encanta reunirnos los cuatro. Sí. Tenemos que decir que hemos empezado el podcast como 40 minutos después de sentarnos porque nos encanta, ¿verdad? Ponernos al día. Es que no, y sale otro podcast. Tenemos que parar y decir, oye, venga, vamos a arrancar ya con el podcast. Aquí están los dos, que siempre es un lujo tenerlos por separado, pero sobre todo juntos. Y bueno, por supuesto teníamos que hacer un capítulo especial sobre la publicación de esta tercera entrega de A la sombra de la historia, que es la recopilación, el tercer volumen de recopilación de los artículos que todos los veranos, bueno, pues firman mano a mano, tanto Fernando como Víctor, en las páginas de Sur, por supuesto, y en la edición digital, y que tienen una legión de seguidores espectacular, porque si hay algo bueno que tenga lo digital, y la verdad es que nunca lo digo, pero hoy lo voy a reivindicar desde aquí, y probablemente ellos se estén enterando ahora, porque nunca se lo he comentado. Hoy en día lo digital permite pues monitorizar absolutamente todo, cuánta gente entra, cuánto tiempo se queda leyendo la información, qué tipo de interacciones se producen. Y hay que decir que en verano, de los artículos más comentados, leídos, con tiempo de lectura, y más agradecido, sin duda, son los de Víctor y Fernando. Así que enhorabuenísima, porque en formato papel, en formato digital o en formato sonoro, con el podcast, cuando traemos la historia, bueno, pues encantáis. Pues la verdad que no deja abrumado, porque sí. Pues, bueno, la verdad que ponemos mucho empeño, pero bueno, todo está. Sí, además lo hemos comentado muchas veces, el esfuerzo que hacéis, que estáis durante todo el año, ¿no? Como recopilando esas pepitas de oro, que digo yo, en archivos, en recortes de prensa, y después, claro, en verano un despliegue. Hay que tener en cuenta, después es muy fácil decir, venga, me voy a poner a buscar un lunes un artículo de historia, un martes un artículo de historia, un miércoles. Investigaciones históricas, sacar uno al día es francamente complicado y necesita una dedicación y una disciplina absolutamente brutal durante todo el año. Pues sí, sobre todo en verano, ¿no? Que es cuando el momento, a ver, que aparentemente invita más a vacaciones, ¿no? Y bueno, es verdad que nuestras familias y parejas sufren en parte el hecho de que estemos retirados, pues enfrascados con que tengamos esos temas que vamos recogiendo a lo largo del año, que vamos anotando, pero luego ya que la investigación y la redacción se produce ya pues en esos días de verano, ¿no? Para atender puntualmente esa disciplina, ¿no? Que tú comentas, Ana, para cumplir en el plazo establecido pues la entrega de estos artículos, que en un tiempo sean variados, sean siempre rigurosos, y además que una de las cosas que es más difíciles y a veces dolorosa es la de adaptarnos, porque claro, sobre todo por la parte de papel, tiene una limitación de espacio, un número de palabras, y claro, a veces escribes un artículo, te sale muy bien, pero sale 2.000 palabras, pero es que tienes que dejarla en 900. Claro. Y ahí se pierde muchísimo tiempo en recortar, podar, hasta que finalmente lo dejas, y claro, dejando atrás mucha información. Claro, pero bueno, aún así, todo sea también para poder cumplir, ¿no? Esos formatos que son los que permiten que lleguen a los lectores y que, bueno, que sean los que puedan disfrutar de esos artículos. Bueno, lo preparamos con todo el cariño. Y además se nota, y tiene mucho esfuerzo, y bueno, y ese esfuerzo pues felizmente ha cristalizado en tres libros. Tenemos además es que es muy emocionante porque tenemos entre las manos el tercer volumen, que está recién salida la prueba de imprenta. Está calentito. La tenemos aquí, sí, efectivamente, y por supuesto había que hacer un podcast especial para anunciar que se presenta el viernes 21, exacto, ¿verdad? ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. En la librería Proteo, en la tercera planta. En la librería. Allí estaremos todos, bueno, con Curro Fernández y que nos va a presentar. Sí. Estoy nervioso. Totalmente. Iba a decir que es el 50% del podcast, pero no, esto ya es una cosa colegiada, es el 25% del podcast. Ha hecho un prólogo maravilloso.
Y a él, bueno, pues le va a tocar el privilegio en esta ocasión de presentar a nuestros amigos. A mí me hace mucha ilusión porque es la primera vez que escribo algo que se va a imprimir o que se ha impreso ya en un libro y de verdad que me parece muy guay, me emociona. Así que gracias de verdad por contar conmigo, tanto para ese prólogo como para la presentación, y que invitamos a la gente. Eso es viernes 21 a las 7 de la tarde, librería Proteo, entrada libre, por supuesto, hasta completar aforo. Y que esperamos a la gente allí, que se pase. Y ahí estarán los primeros ejemplares que se están haciendo prácticamente ahora mismo, porque todas estas cosas siempre van contra reloj. Por mucho que uno lo hace con tiempo, lo organiza con tiempo, siempre al final hay que estar corrigiendo hasta el final y hay que estar mirando y no sé cuánto. Igual. Forma parte de la liturgia, ¿no? De la edición de un libro, ¿no? Que siempre llegar hasta el último momento con apuros, pero bueno, que llegue el día, el momento, y ahí está el ejemplar. ¿Cuántos capítulos son en total? 96. Son 96. Llevamos escrito, pues llevamos 7 veranos. En los 7 veranos llevamos 331. En 7 veranos. Este es el quinto y el sexto. Ya han salido los 2 primeros volúmenes con el primero y segundo, el tercero y cuarto. Es que sois todavía más veteranos que Memoria Sur, que el podcast. Claro. Literalmente. Bueno, porque el podcast son 200. Este es el 232. 32. Sí, o sea que Claro, hay que decir que muchos de estos capítulos. Diario, lo nuestro semanal. Pero muchos de estos capítulos luego se convierten en podcast. Exactamente. Muchos de estos luego se acaban convirtiendo en podcast. Entonces llevamos 331. Y aquí van 96. Yo tengo varias preguntas. Lo primero, cuando ya habéis el libro publicado, ¿qué sentís? Porque al fin y al cabo son 2 veranos de trabajo en los que también está publicado muchas horas de trabajo, como estaba hablando, de esfuerzo, etcétera. ¿Qué se siente tenerlo ya en la mano el libro? O sea, cuando ya es la 3ª edición, cuando entiendo que además tenéis ya la previa de los 2 veranos anteriores, o de los 2 veranos no, perdón, de los 2 libros anteriores, donde sabéis que funciona más, que funciona menos. ¿Cómo manejáis eso? Bueno, por supuesto siempre está la satisfacción, ¿no? de ver un trabajo tuyo personal, ¿no? Pues impreso en papel. Pues claro, es verdad que lo digital siempre está ahí, es consultable, es un material que, bueno, pues está accesible, bueno, para los suscriptores, para los lectores que se interesen, pero el todavía, yo creo más, tanto Fernando como yo somos muy de libro, muy de cultura de libro, y el hecho de que todos esos artículos queden recogidos en un libro, bueno, siguiendo una tradición, ¿no? En el que la prensa es un poco la antesala, ¿no? Del libro, ¿no? Hay una conexión entre pues, estas colaboraciones en prensa, que ya escrita y digital, ¿no? Y el libro, pues siempre está esa satisfacción, bueno, y quizás ya es como la entrega al público, ¿no? Bueno, y sobre todo es la comodidad de saber que tiene un formato físico al que acudir. Un formato físico con bueno, pues de unas dimensiones realmente cómodas. O sea, el libro todavía es cómodo de llevar y al que puedes recurrir y que puedes ojear con H. O sea, puedes pasar las hojas. Y entonces, bueno, eso para mi gusto, yo que soy, bueno, analógica, el pasar hojas de papel y el consultar hojas de papel es absolutamente imbatible. Totalmente. O sea, que sí, que un móvil, que una hemeroteca digital, tal, es muy cómodo, pero donde se ponga un papel donde tú sepas que vas a encontrar eso en tal página, para mí, bueno, pues por ahora no tiene competencia, ¿no? Es que yo creo que el objetivo es recoger todos los textos que están en el periódico, que hojas volanderas se acaban perdiendo, que luego es verdad que están en la hemeroteca y todo lo que tú quieras, que son más propias de investigadores o de curiosos, pero es una forma de que no se pierda y que por lo menos recoger todo este trabajo. Esto ya lo hacía Julián Sesmero. Julián Sesmero lo hacía en su momento y nosotros hemos copiado los libros de Julián Sesmero y al final del libro viene el prólogo, el índice, pero luego viene el índice del tomo 1 para la sombra de la historia y el índice del tomo 2 a la sombra de la historia para que el curioso pueda ver los artículos que se publicaron en los 2 libros anteriores para ver todos los temas que hay. Pero es que además yo muchas veces le insisto a Ana, que tiene desperdigados artículos también en sitios, le digo a Ana, tienes que hacer lo mismo, tienes que recogerlo. Dice Ana, pero es que a mí no me da tiempo. Digo, pero tienes que recogerlo porque es que estas cosas tengo que hacerlo. Como no se recojan, a mí ya me saldrían después de 6 años, no sé, pues yo admito que no es que tenga menos tiempo que vosotros, porque vosotros también tenéis muy poco tiempo, pero no tengo esa disciplina de guardar. Yo tengo más mentalidad de periodista que de escritora. De producción. Claro, ¿no? Entonces pues sé que lo tengo que hacer porque además una vez me acuerdo que intenté hacer una aproximación más o menos reposada a todo lo que tengo y bueno, pues me salían varios tomos porque me salen personajes, me salen lugares, acontecimientos. Para ir agrupando en varias secuencias. Porque ya sería una locura. Pero es que Díaz de Escobar, sin querer comparar unos Díaz de Escobar, pero Díaz de Escobar ya lo hacía en 1900. Tiene también libros de curiosidades malagueñas, que era lo mismo. Los artículos de periódicos que sacaba
luego lo recogía el libro. Que yo consulto, por cierto, mucho las curiosidades malagueñas de Díaz Escobar. Ahí vienen muchas cositas cortas que se pueden aprovechar, que no dan para un artículo, pero y sobre todo te sirven para ponerte sobre la pista de cosas muy interesantes que merecen más investigación. Efectivamente, esos temas que te vas encontrando y los que ya te intrigan, ya te invitan a tirar del hilo. Y muchas veces, claro, no sabes dónde te llevan, ¿no? A mí me encanta vuestro trabajo, el trabajo que hacemos un poco a varias bandas, porque es una reivindicación, creo que absolutamente justa y necesaria de los archivos históricos. Entonces, a mí me gustaría preguntaros, ya sé que es como daros a elegir entre a qué hijo quieren más, pero estoy convencida de que tenéis vuestro artículo favorito, al menos esta temporada, ¿no? Muchísimo, hay muchísimos artículos y la verdad que quizá de los que o porque os haya costado más trabajo, o porque tuvierais muchas ganas de meterle mano, si se me permite la expresión. Porque haya gustado, luego que hayáis visto que le gusta a la gente. Claro. Sí. Mira, a mí me gustan mucho, siempre he tenido mucha afición por los coches y es verdad que me gusta mucho la historia del automóvil en Málaga, que eso Paco Muñoz Antimo se lo sabe todo, pero es verdad que, como tú dices, buscando un día casualmente, porque estas cosas te las encuentras sin esperarlas, cogiendo un día la Unión Mercantil, no sé por qué, buscaba otra cosa, pero en una Unión Mercantil de 1904 viene un viaje en automóvil desde Málaga al Almuñécar, cuando todavía el primer coche que hubo en Málaga es del año 3, que lo tenía Grifo, que era el que tenía la tienda de música allí en Calle Lario, que lo saca Rubén Darío en Tierras Solares, habla de que ya había en Málaga un coche, era el año 3, y el primer coche matriculado de Málaga es del año 7. Bueno, pues en 1904 la Unión Mercantil contó que Álvarez Net, no me acuerdo del nombre, un Álvarez Net y un Gómez Mercado se fueron en coche desde Málaga al Muñécar, que son 70 kilómetros, pero esto era entonces una aventura, tanto que salía en el periódico que se iban en automóvil. ¿Cuánto tardaron en llegar al Muñécar? Pues averigua tú, porque por lo que sabemos, en aquel periodo había muchos tramos de la carretera que estaban, la mayoría, casi todos, estaban sin asfaltar todavía, había incluso puentes que no estaban hechos, y sabemos de un viaje que hizo un ingeniero de ferrocarril andaluz en el año 20, o sea, 16 años después, que tardó 2 días en llegar al Muñécar desde Málaga, 7 pinchazos. Fíjate. Tuvo el coche. ¿Cuánto tardaron en llegar Álvarez Ney y Gómez Mercado de aquí al Muñécar? Pues ya esto, que salió en el periódico como una proeza, como el que dice que llega a la luna, ¿no? Entonces cosas así te las encuentras y te da pie para contar pues cómo era hoy que tenemos esas caravanas terroríficas desde el Rincón de la Victoria hasta Málaga, ¿no? ¿Cómo era hace 100 años un viaje así? Claro. Porque había que pasar por el Rincón de la Victoria. Totalmente. ¿No? Para hacer pues todo esto. Así. Yo muchas veces, por ejemplo, cuando pienso en los trayectos y en lo que se tardaba de un lugar a un lugar, y no tiene nada que ver con el coche, porque es una época lógicamente muy anterior, recuerdo una crónica de Díaz Escobar recreando cómo fue el viaje de Torrijos, del Marqués de Salamanca, joven, con 16 años, a Madrid en caballo, que dice literalmente reventando caballos para pedir clemencia por Torrijos, para que no lo fusilaban. Y dice literalmente la crónica que fue a Madrid reventando caballos. Llegó tarde porque justo cuando llegó ya Fernando VII había firmado la orden de ejecución. Pero imaginaros cómo tenía que ser de Málaga a Madrid un viaje a caballo. Sin dormir, nada, cogiendo, y tardaría pues 4 o 5 días como poco. Y hoy en día en un ave, que tarda 1, 2 horas y pico, 3 horas como mucho, por mucho retraso que tenga. Por muy buen jinete o amazona que se fuera. Claro, a caballo. Me imagino que el cuerpo años, terminaba 18 años. 16, 18 años. Eso no nos lo pueden echar nosotros ahora, Víctor, totalmente. Yo tengo el libro en la mano. Y hay una cosa que me llama mucho la atención en cuanto nos la había enseñado, y es la portada. La portada es una foto preciosa de la Plaza de la Constitución. Y además real, perdón. Totalmente. Es que cuando la gente vea esa foto, y perdona que te interrumpa, va a decir inteligencia artificial. No. Aquí no hay nada de inteligencia artificial. Aquí historia. Que será totalmente... La inteligencia artificial es muy práctica para determinadas cosas, yo no reniego de ella, pero en nuestro círculo de nuestra historia, de Memoria Sur, de los libros, de los artículos, hay 0 inteligencia artificial. Así que esa foto es real y ahora sigue, Curro. Sí, eso, y una foto espectacular de la Plaza de la Constitución, que está tomada, digamos, desde Calle Larios, entiendo. Desde alguna segunda planta aproximadamente, se ve el frontal donde, para que la gente me entienda, donde está Espejo Hermano, básicamente, porque se ve el cartel además de Espejo Hermano abajo a la derecha, y hay un globo aerostático, pues enorme, que estará a unos 20 metros de altura aproximadamente del suelo, y es una cosa chulísima que yo no había visto. He preguntado que de dónde habéis sacado esta imagen, que qué pasó ahí.
está la Plaza Constitución llena de gente y parece que quizás sea algo, no sé si era una feria, una Navidad, la gente parece que abrigada. Sí, Era Navidades porque se ve felicidades, letrero de felicidades. Y el letrero de felicidades, ¿verdad? No tiene nada que ver la decoración de la Plaza Constitución en Navidades con lo que hay hoy en día. Sí. Porque esa foto debe ser de 1970, no, 1980 o un poquito antes. Yo solo consulté a Antón Gonzomec, que Antón Gonzomec sabe mucho de todo y por un poste y por no sé qué ha intentado y la sitúa en los últimos años 70 y se ve cómo era la decoración navideña porque en Espejo Hermano se ve un árbol de Navidad ¿no? En Espejo Hermano, es cierto, ¿no? Sí, en ese tejado. Y hay un matiz importante, que antiguamente la Navidad era Navidad, es decir, que no te estás yendo a noviembre, que estamos hablando de que era las fechas centrales, la iluminación navideña se ponía en Navidad y se quitaba en enero y no era como ahora que ya estamos. ¿Hoy qué día es? Estamos grabando por adelantado. 13 de noviembre. Ya he visto anuncios de Navidad en televisión. Totalmente. Bueno, y ya están las luces puestas. Sí, exactamente. Y el árbol de Navidad. No están encendidas, pero ya están todas las luces puestas y preparadas y los turrones y los polvorones ya en todas las estanterías de los supermercados. Y hablo de la portada, pero la contraportada me alucina, que es la Plaza Mijana. Es Mijana, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Llena de coches, que yo bueno, a lo mejor lo he vivido, pero no soy consciente, pero es que me parece alucinante. O sea, no sé cómo llegan los coches ahí. O sea, literalmente a día de hoy no sé cómo llegan los coches entraban ahí. por Luis de Velázquez. Claro. Me parece alucinante. Por Luis de Velázquez. ¿Os acordáis cuando encontrabais un sitio en la Plaza Mijana o en la Plaza Madre mía. Constitución o en Calle Larios? Yo me acuerdo cuando me examiné del carnet de conducir, tuve que ascender la Calle Larios y tuve que aparcar en Calle Larios. Está lleno de coches, que no sé cómo, o sea, no sé cómo salen luego, lo que estoy pensando. En Calle Beata hay en Calle Beata aparcaban los coches, que mira que estrecha, pues daba para aparcar y para pasar a otro coche por el lado. Sí. Es que antiguamente es que ha cambiado, de verdad, esto ya es parte de cuéntame cómo pasó. Pero es que no solo aparcaba en el centro de Málaga, sino que es que tú cuando salías por la noche al centro te llevabas el coche. O sea, tú no te planteabas irte en taxi o en autobús, o tú te llevabas el coche y tú lo metías donde buenamente podías. Totalmente. Sí. Y ya cuando la desesperación llegaba ya al límite, ya te ibas para arriba, ya te ibas para Elegido. Y entonces aparcabas en Económica o aparcabas, pero si podías encajar el coche en la Plaza de la Constitución... Ningún problema, ¿no? Nada, sin problema. Qué bueno. Oye, pues contadnos también qué historia, alguna concreta, alguna curiosidad que queráis compartir, de alguna historia que os haya gustado especialmente, que haya gustado a la gente. Aquí, hojeando el libro, hay un artículo que salió, que para mí fue informarme, satisfacer una curiosidad, que era lo de la copita de Ojén. Que la musiquita, ¿no? Esas notas que se salen en muchas películas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿No? Que sale una copita de Ojén. Y aquello tenía esa intriga. Veía gente que no lo identificaba con una copita de Ojén. Y entonces, pues, de esa pequeña investigación vinculada pues, a esa inquietud, pues salió el artículo. Y pues me permitió, por un lado, enlazar con esa anís de Ojén, ¿no? Ese aguardiente que tuvo una fama por toda España, que se convirtió en un producto que originario de Ojén se fabricaba en Málaga, en el Llano del Mariscal, Pedro Morales. Y cómo la va a tener a través de unas canciones populares a partir del año 1921, coincidiendo con el desastre de Anual, pues se va a vincular a lo de la copita de Ojén con ese soniquete que además viene de la música popular anglosajona de Estados Unidos, de Inglaterra. Pues aquí en España va a adoptar esa forma, que lo cual digamos, pues yo creo que de esos hechos que más fama le puede dar, ¿no? Pues al pueblo, ¿no? A través del producto de este aguardiente. Y aquella aventura en cuanto a esa investigación que hace en poco tiempo, pero que me permitió en este caso, y luego por supuesto compartirlo, ¿no? con el público, ¿no? A través del artículo, fue una experiencia interesante, porque en ocasiones los artículos tienen ese origen. Pues algo que te plantea una duda, pues voy a intentar investigarlo, claro, una investigación pequeñita, pero que sobre todo permita pues, ofrecer pues, un producto de calidad, riguroso, pero que al mismo tiempo al final sobre todo es lo que uno ha aprendido, claro, y luego lo comparte, ¿no? Y en esta historia, la historia de la copita de Ojén, para mí fue especialmente simpática, ¿no? En ese sentido. No, pero además que tú mismo le estás creando también la necesidad a la gente, que a lo mejor es algo que tú te has planteado y la gente no, y
Y te acompaña en el artículo también para descubrirlo. Está chulo. Pues así, un poco llevarlo, ¿no? Intentar reproducir el camino, ¿no? que uno ha seguido, claro. E investigando, bueno, presumiendo eso, que es algo aparente que está ahí, que bueno, ya es algo evidentemente a la gente más joven, pues no solo de la copita, pero todavía para una clave para pegar a la puerta, eso yo, exactamente. ¿de dónde venía, no? ¿Dónde venía? Y bueno, pues ese artículo, insisto, pues para mí ha sido especialmente simpático, dentro de, por supuesto, de lo numeroso, ¿no? que van incluidos en el libro. Qué bueno. Fernando. Yo la verdad que disfruto mucho, y Víctor también comparte conmigo esto, disfrutamos mucho escribiendo los artículos. Es verdad que tiene una trabajera y que estamos afortunadamente en verano de vacaciones, nos dedicamos a eso, disfrutamos mucho. Pero hay 2 artículos concretos que yo sufrí escribiéndolos, pero lo pasé mal, pero de verdad, anímicamente, que son los los temas más polémicos que hay, que es la guerra civil. Sí. El tema de la guerra civil sigue siendo un tema muy polémico, tabú, que levantan polla. A mí mucha gente me pregunta que por qué no me meto. Digo, pues porque no. Digo, porque sé que eso es pisar terreno pantanoso, donde en Málaga y en todas partes hubo gente de un lado que sufrió y gente de otro lado que sufrió también. Y además porque yo creo que después de haber leído mucho y de haber escuchado mucho, que no es que no lo haga porque no lo controle ni nada, pero he escuchado mucho. Y creo que es que al final la gente ni siquiera tuvo la oportunidad de elegir, la mayoría. Es que la mayoría de la gente no tuvo la oportunidad de elegir. Lo que pasa es que eso después, claro, se ha trasladado de generación en generación de una manera... En bandos. De una manera que no ha sido sana y que por desgracia ha llegado a nuestros días pues con un cráter aún más ancho. Entonces, yo meterme ahí, habiendo escuchado a uno y a otro, que la mayoría, ya digo, eran unos desgraciados, y permítanseme la expresión, desgraciados en el sentido de víctimas completamente, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de elegir y que lo único que pretendían era sobrevivir, pues... Es casi una generación perdida. Y además cuando estalló la guerra civil... Y después la posguerra. Nadie pensaba que iba a durar aquello 3 años. La gente pues pensaría que son una sublevación de 15 días, cosas de... Pues todos los capítulos 14 y 15 que yo traté las dos caras de la moneda. Hablé primero del terror rojo en Málaga, una auténtica barbaridad, y luego de la carretera de la muerte para ver que los dos bandos hicieron barbaridades en Málaga tremenda. El terror rojo se calcula entre 2.500... Bueno, estos capítulos... El lector sensible se los debe saltar. Yo creo que se los debe saltar, son el 14 y el 15 de los 96. Y la verdad que es que uno selecciona secuencia, todo texto histórico, y no lo voy a decir reproducido aquí por el micrófono, porque la verdad que puede herir la sensibilidad de cualquiera. Pero bueno, el terror rojo murieron, se calcula, según los historiadores más solventes, en Málaga entre 2.500 y 2.500 a 2.800. Pero es que en la carretera de Almería se calcula que pudieron huir fácilmente 100.000, 150.000 personas, y que pudo haber entre 3.000 y 5.000 muertos en unos pocos días. Nada. En unos pocos días. O sea que son solamente por poner estos 2 datos. Pero luego uno encuentra los detalles que son escalofriantes. Y lo peor de todo es que fue histórico. No es nada... Y lo peor de todo es que pasó ayer. Así es. Y además ahí tenemos en Málaga algo que no se reivindica por ese bandismo, ¿no? de que es una ciudad mártir. Porque sufrieron sus habitantes, primero uno, podemos decir, después otro. Sabemos que en ese sufrimiento no solamente hubo mucho motivo político, sino mucha revancha personal también. Y entonces lo que sufrió al final, cuando uno lo mira con una cierta perspectiva, con una cierta altura, es que sufrió la ciudad en cuanto a que fueron sus habitantes. Y el que más o menos pues había perdido a parientes, familiares, se vio abocado a una situación de desesperación, tuvo que huir de una manera u otra. Entonces, pues ese sufrimiento acumulado, en el que si pretendemos separar al final, yo creo que había que unir y tener esa visión global de lo que sufrió la población en su conjunto, independientemente de... Es que además esa es la única manera de que no vuelva a ocurrir. Es que es la única manera. Porque si seguimos escarbando, pues... corremos el riesgo de volver a tropezar en la misma piedra y volver a repetir la historia. Están todos los fenómenos, y no hablo solo de
del escenario cercano. Pero ahí tenemos, bueno, un fenómeno global que a mí particularmente me inquieta muchísimo, que es, bueno, pues todos los movimientos de un lado y de otro, todos los movimientos extremistas, antisistema, que tampoco es que la democracia ahora sea un ejemplo en el sentido de que yo creo que necesita una revisión, pero todos esos movimientos en Europa, todos los avisos del cambio de orden mundial, porque yo creo que en un puñado de años no vamos a estar hablando del eje occidental, sino del eje oriental, con Rusia, con China, con India, o sea, estamos asistiendo, y además me lo decía un historiador, amigo mío, profesor de historia hace poco, y dice, Ana, es que no estamos en una época de cambios, dice que estamos en un cambio de época. Dice, el mundo que hemos conocido hasta ahora, ese mundo confortable, europeo, occidental, de vivir, de todo el esfuerzo que hicieron nuestros padres, de la posguerra, ese nacimiento de la clase media, bueno, pues, no sé, esa vida de oportunidades, ¿no? De que surgió de lo otro. Es que eso no es que vaya a desaparecer, es que yo ya veo que está empezando a no existir. Yo ya no lo identifico a mi alrededor. Da síntomas de agotamiento el sistema. Absolutamente. Y Pérez Reverte lo decía el otro día, que estamos como asistiendo a un mundo que se apaga. Sí, a un totalmente. mundo que se va completamente. El mundo que hemos conocido no... O sea, decir, esa garantía de que si tú... Y además es que es descorazonador. No tiene que ver quizás con lo que estamos hablando, pero quizás sí. Pero es descorazonador saber que, por ejemplo, mis hijas no van a vivir mejor que yo. Es muy probable. Y eso antes se daba, por supuesto, por hecho que nosotros íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Es que yo ya no estoy viviendo mejor que mis padres. He vivido una época confortable, he tenido oportunidades, pero es que yo estoy convencida de que mis hijas, entonces, no sé, qué desesperanza y qué motivación tiene. Esa es una conversación muy habitual entre mis amigos con de generación, que nosotros seguramente no vivamos mejor que nuestros padres. Claro. Pero... Bueno, pues ya está. Bueno, pero al final, pero escucha, una cosa es esa certeza y otra cosa es, el día a día de bueno, pues ser feliz con lo que tienes. Por supuesto, no rendirte al desaliento y seguir ahí cultivando esa cultura del esfuerzo. Es que además no hay otra. Sí. Además, yo creo que esos pensamientos, esa reflexión que hace Ana, es lo que avala la importancia de recuperar la historia. Absolutamente. Que a veces aquí, es el mejor antídoto. Aquí, bueno, lo hacemos a través de pequeñas píldoras, pero siempre insistiendo en ese hecho de que, por supuesto, aplicando el rigor, y luego el hecho de que, evidentemente, miramos a nuestro entorno más inmediato, que es Málaga, pero no porque pretendamos quedarnos aquí. Málaga es un lugar en el mundo, un lugar donde han pasado cosas, un lugar interesante, pero esas cosas, Málaga es un lugar también desde el que mirar el mundo, y son lo que estas historias, ¿no? nos traen. Y precisamente el mirar hacia el pasado es lo que a veces nos hace ser más pesimistas de cara al futuro, porque claro, cuando reconocemos en nuestros días pues esos fenómenos que ya cuando miramos las hemerotecas, los archivos, leemos los testimonios ya estaban, se conocían. Es que esto ya ha pasado, es que todo esto ya ha pasado alguna vez. Claro, eso es lo que introduce esa inquietud, pero al mismo tiempo tiene que ser pues esa vacuna, ¿no? El saber, aquí vamos mal, tenemos que intentar cambiar, que no se reproduzca aquello y ver las cosas de otra manera, ¿no? Interesante, es que estoy viendo también los capítulos que hay, y para que la gente sepa que no solamente hay capítulos como en este caso más polémicos de la guerra civil o algunos más dolientes, también hay otros mucho más ligeros. Sí, la mayoría son amables, ¿eh? Claro. Es que yo que me he ido al otro extremo. Porque no hemos metido, lógicamente no hemos metido en eso. Pero, por ejemplo, es divertidísimo el que ya hemos grabado en podcast, que ha sido uno de nuestros favoritos. A mí, el de la venta de la Catedral de Málaga, un guía incauto. Sí. Lo que pasa es que este no viene en el libro porque este es del séptimo verano. Y aquí son el quinto y el sexto. Aquí son el quinto y el sexto. Ese Dios mediante saldrá en un cuarto libro si seguimos. Pero bueno, va a haber cosas más locales, como por ejemplo la historia de las Carmelitas, del Limonar y el Colegio Mar Asunción, el Castillo de Santa Catalina, o por ejemplo, yo no sabía, por desconocimiento total, seguramente esto es culpa mía, no sabía que Bergamín, que yo lo que conozco el colegio, de haber jugado contra ellos al fútbol toda la vida y demás, claro que imagino que viene de Francisco Bergamín. Claro, entonces, pues también esos personajes que nos va sonando siempre a los malagueños, pues buscar quiénes son las personas que están detrás de ese nombre, son ese tipo de contenido que además
amable, que es interesante y que a mí me encanta, la verdad. Bueno, además, quizás esta historia, bueno, también por dar un punto, hombre, que es trágica porque termina en un cementerio, pero no deja de ser también muy anecdótica, ¿no? La de la hija de Churchill, Sir Winston Churchill, que, bueno, por un lado, ya uno de sus sobrinos ya residía en Torremolinos en los años 30, y después cuando su hija se asentó, que era Sarah Churchill, una mujer, bueno, pues una actriz, bailarina, con un protagonismo en la sociedad internacional, donde también el alcohol jugaba mucho, ¿no? Que fuera noticia frecuente por sus incidentes con la policía, y que, bueno, pues que se asienta en Marbella, y que, bueno, pues en uno de esos viajes, aunque no llegó a pasar en Málaga, pasó en Granada, pero el hecho de que ella se estuviera bañando desnuda, borracha, en la Fuente de las Batallas en Granada, mientras su marido reciente, lo tiene que hacer recién estrenado, se estaba muriendo de un infarto en el Hotel Alhambra Palace, no deja de ser algo, no digo evidentemente divertido, pero sí al menos anecdótico y llamativo. Y esa historia, pues, ese marido que estaba el hombre perdiendo la vida mientras su mujer se bañaba, o daba un espectáculo, ¿no? Además, en una ciudad como Granada, todavía, si cabe, más en 1963, más conservadora. Mucho más conservadora. Que Málaga, en los años 60, pues bueno, pues como testimonio tenemos la tumba, ¿no?, de Lord Audley en el cementerio inglés, una tumba muy sencillita que pasa desapercibida. Pero creo que tiene detrás una historia, pues, preciosa, brutal, ¿no? Preciosa, y muy interesante. Qué chulo, qué chulo. Pues la gente ya sabe que este tipo de contenido, el que va a encontrar en el libro, que recordamos que la presentación es el viernes 21, el viernes de la semana que viene, cuando estén escuchando esto, o cuando estrenamos esto, mejor dicho, a las 7 de la tarde en la tercera planta de la librería Proteo. Fernando y Víctor, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros por de verdad que un lujo teneros y es verdad, y escucharos contar historias porque, bueno, pues porque se transmite esa pasión, ¿no? Gracias de corazón. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de participar en estos podcasts, y también, bueno, pues al Diario Sur por invitarnos a abrirnos esa ventana cada verano, para que podamos darle salida, pues, a estos artículos, a estos temas que, bueno, intentamos que sean lo más amenos posible, y que, bueno, pues atiendan, pues, a esa demanda, ¿no?, de conocimiento histórico, pues a través de estas pequeñas píldoras veraniegas que pretenden ser de fácil lectura, rigurosas, pero que ayuden a difundir por muchos aspectos, muchos de ellos poco conocidos, de nuestro pasado. Pues por supuesto, esa ventana seguirá abierta siempre. Mil gracias, de verdad. Ana, nosotros nos citamos para la semana que viene. Así nos vamos a ir escuchando y grabando más podcasts, porque tú me estabas contando ya que tienes algunas cosas en mente de algún aniversario importante. Sí, yo tengo algún aniversario reciente que vamos a hacer un podcast muy chulo. Exacto, pues seguro que queda genial. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.